bienvenido a mi primer video de mi canal de YouTube. Cada semana vamos a estar hablando de los temas más relevantes de inversiones, análisis de empresas, análisis de negocios, qué están haciendo los mejores inversionistas del mundo y un largo etcétera. El video que vamos a ver a continuación, que es sobre la dueña de la cerveza Corona, realmente lo filmé hace 1 año y medio, pero las conclusiones siguen muy vigentes, lo cual nos recalca la importancia de aprender a evaluar las empresas con anticipación para saber si invertir o no invertir y poner las probabilidades a nuestro favor. Te invito a suscribirte al canal y tengo otras redes sociales. Me puedes seguir en mi TikTok, me puedes seguir en mi Instagram y también tengo un newsletter semanal que te llega directamente a tu correo. Te dejo las ligas aquí debajo y nos vemos cada semana aquí. Te mando un abrazo. Bueno, saludos. La pregunta del millón. Pepe, ¿qué pasa con la acción de AB InBev? Y bueno, es verdad, cuando uno mira la acción de AB InBev, durante 14 años se multiplicó por más de 7 veces, generando un retorno de 15% anual compuesto, pero desde finales de 2015, que llegó a su pico, en los siguientes 7 años ha bajado más de 60%. En la bolsa siempre hablamos de largo plazo y 10 años ya es un periodo suficiente para comparar este rendimiento. Entonces, si vemos el promedio de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, han tenido un rendimiento acumulado de más de 150%. El competidor más cercano, que es Heineken, ha crecido en ese periodo más de 100%, pero AB InBev en 10 años su acción ha bajado casi 30%, y estos números sin tomar en cuenta la inflación. Bueno, ¿por qué hago este video? Mira, innumerables veces se han acercado a mí a preguntarme, ¿no? Sabiendo que me gusta todo el tema de las inversiones, de evaluar empresas. Pepe, ¿qué pasa con la acción de AB InBev? ¿Por qué no sube? Ya es momento de comprar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los inversionistas no están reconociendo pues, a la empresa? Ya tenemos un nuevo CEO, tenemos un nuevo propósito, tenemos nuevas iniciativas. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, es por eso que he decidido crear este video educativo para profundizar en unos minutos en este tema, dando mi opinión personal, lo cual no representa ninguna recomendación de compra-venta si tú tienes o quieres comprar. Es solamente mi punto de vista, pero es desde el punto de vista de alguien que se dedica a evaluar empresas y haciéndolo como un inversionista. Y toda la información que uso aquí es pública. Pues saben que estuve trabajando algunos años en AB InBev, entonces te voy a citar las fuentes. Entonces, lo primero que te quiero platicar es, porque mucha gente no sabe, o casi nadie, y esto lo deberán de incluso enseñar en las escuelas, es qué variables determinan el precio de una acción. Bueno, pues así como si tú quieres saber el precio de una propiedad, vas a multiplicar dos métricas que son metros cuadrados y precio por metro cuadrado, y con eso saber el precio de una propiedad. Si tú quieres saber cuál es el precio de una acción, tú tienes que multiplicar de manera simplista, ¿no?, la ganancia por acción por el múltiplo de valoración. Multiplicando esas dos, tú vas a sacar esto. Es importante mencionar que este es el método de evaluación más usado en la industria de las inversiones. No es el único, pero sirve muy bien para empresas grandes, maduras como AB InBev. No sirve para empresas que están haciendo startups o que están en sus primeros años, que pierden dinero. No sirven. Y hay algunos asegúnes, pero que aquí vamos a trabajar. Bueno, ¿qué es esta ganancia por acción? ¿De dónde sale? Es muy sencillo. Para cualquier compañía, tú sumas las ventas y le restas 5 líneas: costos, gastos, depreciación, amortización, intereses por préstamos e impuestos. Eso te da la ganancia. Lo divides entre el número de acciones que tiene la compañía y listo, tienes ganancia por acción, mejor conocido como EPS en inglés, Earnings Per Share. Mucho ojo aquí, porque cuando vemos los reportes trimestrales de AB InBev, vemos que hablan mucho de la palabra EBITDA, pero el EBITDA no está tomando en cuenta todos los gastos, que son gastos que al final salen del bolsillo de la empresa, y que no es lo mismo pues, tener una empresa con los mismos números que tenga, por ejemplo, intereses, o que no tenga intereses. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo ha estado ese número a través de los años, en los últimos 12 años, para AB InBev? Y aquí es donde vas a ver la primera similitud que hay con la gráfica de la acción de AB InBev. Bueno, pues hasta 2015 pues tuvo una subida constante, y desde entonces ha bajado, de manera que para
finales de 2022, que te lo pongo acá en verdecito, se estima, ¿no? Aquí lo podemos ver en esta plataforma, que va a estar cerrando en casi $3 por acción, que es el mismo número que teníamos en 2010, o sea, casi 12 años. Entonces, la ganancia por acción de AB InBev está igual que hace 12 años. ¿Ok? Entonces, vamos a profundizar por qué desde 2015 ha estado bajando. Seguramente te acordarás que en ese año hubo un evento muy relevante, que aquí te traigo la noticia, que es donde Anheuser-Busch, bueno, AB, compró en 2016 por $107 billones a SABMiller. Ese fue el evento relevante. Ahora, ¿qué es lo que pasó a partir de ahí? ¿Cómo afectó? Bueno, pues después de eso, las ventas en nuestro ganancia por acción, las ventas crecieron 24%. 4 de los 5 gastos se quedaron de manera proporcional, se quedaron en los mismos rangos, pero hay 2 variables que aquí te los pongo además de las ventas que afectaron mucho y son los que han impactado la ganancia por acción. El número 1 es el interés por préstamo. Entonces ese número creció más de 122%, se duplicó. Antes de la compra de InBev, ya de préstamos pasados, pagaba al año $2,000 millones aproximadamente. Después de ahí se fue y sigue pagando más de $4,000 millones solamente de intereses. No estamos hablando de capital, sino solamente de intereses. Las ventas de AB InBev están un poco arriba de los $50 billones. Entonces, eso significa que de cada cerveza que te tomas, como la que tengo aquí que me estoy tomando, aproximadamente el 8% se va solamente a intereses. Entonces, un número que realmente impacta. Y el segundo punto es que la ganancia, ¿te acuerdas que se divide entre el número de acciones? Bueno, el número de acciones subió aproximadamente 15% porque se emitieron 15% más de acciones. Aquí puedes ver los números para también solventar parte de esa compra. Entonces, eso es lo que ha hecho que estos números de ganancia por acción pues hayan venido bajando, porque esas son las 2 variables que se han impactado. Oye, Pepe, pero AB InBev tenía una historia, ¿no? Si uno mira, donde ya había hecho, pues aproximadamente, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿qué falló ahora? Bueno, pues desde que se hizo la compra de SABMiller se hablaba ya de que había un sobrepago. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un artículo del Financial Times que muestra la evolución de cómo durante de un mes, pues cada semana iban ofertando más por el valor de cada una de las acciones de SABMiller. Obviamente, pues uno empieza abajo, ya sabe que tiene que ir estirando la liga, pero al final se estima que se hizo un sobrepago, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más de los números de cuánto se estima ese sobrepago. Y fue justamente en 2020 para saber, oye, es una opinión, si hubo sobrepago o no hubo sobrepago. Pues mira, si tú buscas este video en YouTube, que por ahí está, así lo puedes buscar, una entrevista después de que empezó la pandemia, Jorge Paulo Lemann, uno de los principales accionistas, pues él ya, si buscas aquí, y aquí te traigo los subtítulos que pone YouTube, él ya habla que hubo un sobrepago, es decir, ya se reconoció por primera vez ahí que sí hubo un sobrepago por SABMiller y que además él menciona ahí, puedes ver el video, dura hora y media, que le quitó el foco a la compañía, pues de lo que ya tenía de todas las adquisiciones anteriores, porque fue realmente además la adquisición más grande. Si queremos investigar un poco de, oye, ¿cuánto fue el sobrepago? Mira, la adquisición anterior en 2008 de Anheuser-Busch, pues la empresa pasó de facturar de 23 a 37 billones, o sea, sumó 14 billones y por esos 14 billones adicionales de ventas pagó $52 billones. Bueno, para 2015, para pasar sus ventas de 45 a 56 billones, es decir, un incremento de 11 billones, pues la compañía pagó 107 billones, es decir, por menos incremento de ventas, pagó más del doble. Entonces, esto se podría traducir en aproximadamente, pues tal vez unos 10, 15 billones de dólares de sobrepago que se dieron de más a
pues a los dueños previos de SABMiller. En ese momento se decía que pues se iba a compensar con sinergias, con ahorros y todo, pero pues si te das cuenta, pues con una base todavía menos de crecimiento, pues es más difícil hacer esos ahorros. Y bueno, pues no todos perdieron, ¿no? En ese momento de la compra de SABMiller por más de 100 mil millones de dólares, fue el tercer negocio más grande de la historia, la tercera mayor compraventa. Y bueno, en ese momento Alejandro Santo Domingo, que era uno de los principales accionistas de SABMiller, quedó como el hombre número 50 o poco menos de los hombres más ricos del mundo. Pepe, ¿dónde puedo ver la ganancia por acción? Bueno, si tú abres los reportes trimestrales, aquí te tengo una imagen del último reporte trimestral, que es del 28 de julio. Tú buscas esta línea aquí que te la señalo y vas a ver que aunque hay crecimiento en ventas, hay crecimiento en EBITDA, que ya vimos que ni siquiera es una métrica que incorpora todos los números, y que hay muchos números positivos por acá, vas a ver que los earnings per share, que es tal vez la métrica más importante, pues sigue cayendo. Bueno, vamos a pasar al segundo variable, que es el múltiplo de valoración. Bueno, la valoración significa cuántas veces está dispuesto a pagar un inversionista los earnings per share. Muy sencillo. Aquí te tengo una imagen de JP Morgan, que está hasta el 30 de septiembre, que realmente sacan cada semana, con los 25 años de historia de las valuaciones, y tú vas a ver que prácticamente del promedio de todas las empresas, porque este es del S&P 500, todas las empresas se pagan entre 14 a 16 veces en general, que es el promedio, es esta línea verde que está acá. Yo te puse aquí por los rangos. Cuando una empresa se paga entre 14 a 18 veces, estamos hablando de empresas grandes, maduras, etcétera, pues se paga entre 14 y 18. Si se paga más de 18 veces, esa ganancia por acción pues ya se considera sobrevalorado, y si está bajo, se considera subvaluado. El promedio aquí tú puedes ver, está en 16, hoy el mercado, o hasta la semana pasada, estaba en 14, casi 15 veces. Ahora, si vemos la evaluación para la acción de AB InBev, no está dentro de los 500 empresas más grandes, no está en el reporte de JP Morgan, pero tenemos otras herramientas como esta página, donde podemos ver el histórico. Aquí te traigo los últimos 20 años de cómo está esa valuación de pago por ganancia por acción, o EPS. Entonces, si tú te das cuenta, aquí está el rango razonable, donde hoy la acción está a 16 veces ganancia por acción estimada, por lo que podemos decir que hoy la acción está pues en un rango razonable, y que además en 2016, pues, y en otras épocas también, pero en 2016, que es cuando también llegó a su pico, realmente los inversionistas estaban pagando 30 veces, prácticamente el doble de una valuación razonable. Entonces hay que tener aquí esto en cuenta, porque mucha gente solamente ve el precio de la acción y a veces baja y piensan que como llegó a un cierto pico, pues que ese pico tenía una evaluación correcta. Pero si lo vemos bajo esta segunda métrica, vamos a ver que no es correcto. De hecho, aquí te sobrepongo esta variable de la valoración arriba, que es la que acabamos de ver, contra el valor de la acción, y te pongo en verde. Mira, cuando la acción estuvo subvaluada aquí, comprando en estos momentos, o aquí en la pandemia, o después de la crisis, o de la crisis del 2008, quienes compraron ahí y mantuvieron la acción, cuando la acción regresó a un rango razonable, hicieron dinero. Pero quienes compraron en este punto de sobrevaluación y la acción regresó a ese rango razonable, pues han perdido dinero. Aquí el problema, yo conozco gente que pues apenas cayó la acción 10, 15, 20%, y estando todavía por estos rangos, esperando que rebotara otra vez a 125, 124, o como había subido tanto, pues hasta 130. Al no conocer este punto de la valoración, pues no se dieron cuenta que la acción estaba sobrevalorada, y bueno, pues han estado perdiendo dinero. Ahora, las sobrevaloraciones tienen siempre un fundamento. Y cuando vemos, oye, ¿qué es lo que pudo haber causado esa sobrevaloración para que los inversionistas pagaran hasta 30 veces en 2015, 2016? Esas valuaciones, bueno, pues las ventas de Anheuser-Busch iban subiendo,
llevaban años subiendo, los márgenes iban expandiendo y ya estaban rebasando los 60%. Las ganancias por acción, por tanto, iban subiendo, y además el dividendo, que no hemos hablado de esto, iba subiendo. Entonces, pues eso genera confianza de, bueno, pues si sobrepago no hay problema, o no te das cuenta ni que sobrepagabas, pero si continuaba ese sobrepago o ese crecimiento, pues el sobrepago de cierta manera se iba a diluir en el futuro, pero es algo que no pasó y se revirtió. De hecho, hablando del dividendo, otra de las razones por las que no se ha sostenido la acción y empezó a caer es todavía hasta 2017 la compañía pues incrementó el dividendo, pero después ya para 2018 fue insostenible por todo lo que había que pagar de deuda y de intereses. A manera que incluso ya hasta antes de la pandemia pues ya se había recortado más de la mitad el dividendo, y ahorita pues está demasiado bajo. Si te das cuenta, igual el dividendo hoy está a mismos precios que en 2021, que en 2009, ¿no? Entonces, 12 años prácticamente como si se quedara igual. Bueno, en conclusión, hubo un sobrepago. Ese sobrepago generó intereses, hubo dilución de acciones. Esto afecta las ganancias por acción, EPS, y esto afectó la evaluación, ¿no? Entonces, de todo ese camino que tenía la compañía de haber creado sinergias y que lo había hecho, pues llamémoslo financieramente exitosamente, pues en la última compra, pues ahí es donde se le fue de las manos, y esto ha generado pues un hangover, ¿no? Que ya aquí desde artículos desde 2019 pues se viene arrastrando y que sigue afectando al día de hoy. Bueno, para terminar, ¿cómo pintan los próximos años bajo estas métricas? En el mismo reporte trimestral de AB InBev hay una página donde viene aquí, solamente AB InBev recoge, no es que digan, yo comparto, solamente recoge cuáles son los pronósticos de los analistas. Y por ejemplo para 2024, aquí te lo hago un poco más grande, la ganancia por acción estimada está prácticamente en $4 por acción. Si nosotros multiplicamos esos $4 por acción por la valoración promedio, pues nos da aproximadamente $64 o euros, porque pues ahorita están a paridad, que llegaría a 2024, es decir, aquí ponemos la línea pintada, no punteada. Eso significa que pues estaría por este rango, puede ser más, menos, 20%, es un rango, es un estimado. Este ejercicio hay que hacerlo pues al menos 1 o 2 veces al año, pero no esperaríamos que pues la acción ya regrese a los 100, 120, porque tendría que estar pues nuevamente sobrevalorada, pero no vemos hoy pues ninguna razón por la que nos lleve a eso, ¿no? Entonces, esto sería el rango razonable. Ahora, la mala noticia es que eso es una foto de las estimaciones, pero hay otras plataformas, por ejemplo, que utilizo, como esta que se llama Atom Finance, donde tú puedes ver que apenas hace 6 meses o poco más, para 2024 se estimaba ya una ganancia por acción de 4.50, pero ya hoy bajó a 3.99. Entonces, son números que, si tú ves la historia, constantemente están bajando, entonces eso no es pues ningún buen augurio. Además, pues bueno, o conectado, por ejemplo, hay vientos en contra que tiene la compañía cuando uno se pone a ver detalles por zonas. La zona más importante es Norteamérica, donde está Estados Unidos y Canadá. El volumen desde 2008, aquí lo puedes ver gráficamente, pues viene declinando. Se ha compensado un poco con subida de precios, pero pues tienes un tope, ¿no? Un límite. Esto en amarillo, pues es el volumen de cerveza que se vende en esas regiones. Entonces, al ser la región más importante hasta hoy de la compañía en ganancias, pues tampoco es una buena señal. Y bueno, un último punto es que debe de platicar, porque 3 de cada 4 veces el día de la publicación de resultados cae la acción de AB InBev. Bueno, en este tipo de plataformas y desde que hay datos históricos uno puede ver la publicación del EPS, ¿no? Ganancia por acción. El círculo gris es lo que se esperaba. En círculo rojo para cada trimestre, rojo si quedó abajo de las estimaciones, verde si quedó por encima de las estimaciones, ¿no? Entonces, 3 de cada 4 veces, el mismo día de la publicación, se han presentado números debajo de las estimaciones, entonces ha provocado que el mismo día la acción pues haya caído, ¿no? Entonces, otro punto importante a tener en cuenta aquí. Ahora, una cosa que si lo queremos ver de forma positiva, pues es
ok, ya hace unos años, creo que fue esto en 2019, AB InBev vendió una de las operaciones que tenían en Australia y con eso, por 11 billones de dólares, pues lo puso a deuda, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas buenas que puede hacer o rápidas, vender alguna de las operaciones pues grandes, porque si no de otra manera, pues se va a tardar al menos 4 años en bajar la deuda a un nivel razonable, de manera que ya no empiece a afectar tanto la ganancia por acción, ¿ok? Bueno, esta semana que sigue, el día 27 de octubre, viene la siguiente presentación de resultados, que es el tercer cuarto del año. Si tuvieras que fijarte, a mí me gusta leer siempre todo el informe, pero si tú tuvieras que fijarte en una sola variable, búscate este de earnings per share y entiéndelo con esta nueva óptica que acabamos de platicar. Bueno, en mis redes sociales voy profundizando un poco más con estos conceptos. Entonces, si quieres seguirme, pues adelante. Muchas gracias por ver el video.